La mansión Montenegro era un mausoleo de mármol y silencio. Ricardo, a sus 45 años, un titán de las finanzas acostumbrado a doblegar el mundo con su voluntad, caminaba por sus pasillos como un fantasma atrapado en su propia y deslumbrante opulencia. Cada objeto de arte, cada mueble de diseño exclusivo seleccionado por un decorador de renombre, cada centímetro de suelo pulido que reflejaba su figura solitaria, le recordaba con una crueldad metódica el inmenso vacío que la muerte de su esposa, Laura, había dejado. Era un abismo profundo y oscuro que ni toda su vasta fortuna, acumulada con una mezcla de genio y ferocidad, podía empezar a llenar. El eco de sus pasos era el único sonido que se atrevía a desafiar la quietud, un recordatorio constante de que era el rey de un reino desolado. En la soledad de su despacho, rodeado de los trofeos de sus victorias empresariales, Ricardo sentía el peso de su verdadero fracaso. No residía en la soledad que él mismo había elegido como armadura, sino en la que envolvía a su único hijo. Mateo, de apenas 7 años, se había refugiado en un mutismo selectivo desde la tragedia que les arrebató a su madre. Sus ojos, antes 2 luceros brillantes y llenos de la curiosidad insaciable de la infancia, ahora eran 2 pozos de una tristeza insondable y antigua, una pena que parecía impropia de su corta edad. Observaba el mundo desde detrás de una barrera invisible, y Ricardo, el hombre que podía construir imperios, no tenía ni la más remota idea de cómo derribar aquel muro de silencio que lo separaba de su propio hijo. Con la desesperación como motor, Ricardo lo había intentado todo, desplegando su riqueza como un ejército destinado a conquistar la aflicción de su hijo. Los mejores y más caros psicólogos infantiles del país habían desfilado por la biblioteca de la mansión, un santuario de libros que nadie leía. Ofrecían diagnósticos complejos con nombres rimbombantes y terapias innovadoras que costaban una fortuna por sesión. Pero sus métodos solo conseguían agitar más al pequeño. Mateo se encogía, se tensaba y se encerraba aún más en su coraza impenetrable, como si cada intento de ayuda fuera una agresión directa a su frágil mundo interior. El dinero, esa herramienta todopoderosa en su vida, se revelaba como un instrumento inútil y torpe ante el delicado mecanismo de un corazón infantil roto. El magnate, un hombre cuya imagen pública era sinónimo de control y poder absoluto, se sentía profundamente impotente. Podía cerrar tratos multimillonarios con una simple llamada telefónica desde su coche blindado, podía hacer temblar mercados enteros en continentes lejanos con una decisión estratégica tomada antes del desayuno, pero era completamente incapaz de arrancarle una sola palabra, una mísera sílaba, a la persona que más le importaba en el mundo. La propia casa, fría, monumental y perfectamente ordenada, parecía ser un reflejo exacto de su corazón. Un lugar vasto y lleno de tesoros, pero desprovisto de calor, de vida y de la más mínima alegría. Cada noche, el silencio de Mateo resonaba en sus oídos más fuerte que cualquier grito. La rutina de Ricardo se había convertido en un mecanismo de escape. Las mañanas comenzaban con un desayuno tenso y silencioso en el comedor cavernoso, donde la distancia física entre él y su hijo, al otro lado de la inmensa mesa de caoba, parecía una metáfora de su abismo emocional. Intentaba iniciar conversaciones preguntando por sus juguetes o sus sueños, pero sus palabras se perdían sin encontrar respuesta. Mateo simplemente movía la comida en su plato, su mirada perdida en algún punto más allá de las ventanas blindadas. Tras este ritual de fracaso, Ricardo huía a la seguridad de su oficina, un rascacielos de cristal y acero, donde las emociones eran irrelevantes y los resultados eran cuantificables. Un refugio contra el desorden de su propio hogar. Allí, en la cima de la ciudad, se sentía de nuevo completo. Las llamadas, las reuniones y las decisiones arriesgadas, eran el lenguaje que dominaba a la perfección. El mundo de las altas finanzas era un campo de batalla donde conocía todas las reglas, y siempre sabía cómo ganar. Sin embargo, a menudo, en mitad de una negociación crucial, su mente se desviaba. Un recuerdo fugaz de la mirada vacía de Mateo era suficiente para helarle la sangre, recordándole que su mayor activo, su hijo, estaba en una quiebra emocional de la que él era el principal responsable. Esta dualidad lo estaba consumiendo por dentro, convirtiéndolo en un hombre fracturado que vivía 2 vidas, la del triunfador implacable y la del padre fracasado. La mansión no era gestionada por él, sino por su hermana mayor, Beatriz Montenegro. Viuda y sin hijos, Beatriz había volcado toda su existencia en administrar el hogar de su hermano con una eficiencia glacial y una autoridad incuestionable. Era una mujer de una elegancia severa, siempre vestida con colores oscuros que parecían absorber la poca luz que se filtraba en la casa.
Se movía por los pasillos con la seguridad de una soberana, supervisando al personal, dictando menús, y asegurándose de que el orden estéril de la mansión nunca fuera perturbado. Para Ricardo, su presencia era una necesidad incómoda. Ella mantenía la maquinaria funcionando, liberándolo para que él pudiera ignorar los detalles de un hogar que ya no sentía como suyo. Desde la perspectiva de Beatriz, la tragedia familiar había sido una oportunidad disfrazada. Siempre había vivido a la sombra del éxito de su hermano y de la radiante felicidad de su matrimonio. La muerte de su cuñada, aunque lamentable en teoría, le había permitido ocupar un lugar central en la vida de Ricardo. Se erigió como la guardiana autoproclamada del legado familiar, pero en su interior, sus motivaciones eran mucho más oscuras. La envidia era el motor silencioso que impulsaba cada una de sus acciones. Veía la vulnerabilidad de Ricardo y la tristeza de Mateo, no como heridas que sanar, sino como piezas en un tablero de ajedrez que podía manipular para afianzar su poder e influencia dentro de la impenetrable fortaleza de los Montenegro. Su control sobre la casa era absoluto y se extendía a cada rincón y a cada persona. Despreciaba cualquier cosa que no pudiera prever o dominar, y el estado de Mateo, en cierto modo, le resultaba conveniente. El silencio del niño garantizaba la quietud que ella tanto valoraba, y lo que era más importante, mantenía a Ricardo dependiente de su criterio y su gestión. Una recuperación de Mateo, especialmente una que proviniera de una fuente externa e incontrolable, representaba una amenaza directa a su posición. En el fondo de su corazón calculador, prefería un sobrino triste y manejable a uno feliz e impredecible que pudiera alterar el delicado y frío equilibrio de poder que tanto le había costado construir. Con una sutileza venenosa, Beatriz se aseguraba de sabotear cualquier rayo de esperanza. Cuando Ricardo mencionaba una nueva terapia experimental, o la recomendación de un amigo, ella siempre encontraba un defecto, una razón para desestimarla. «Ricardo, por favor, no te dejes engañar por charlatanes», le decía con un tono de falsa preocupación. «El niño necesita estructura, no estas fantasías emocionales. Lo que le pasó es terrible, pero la vida debe continuar con orden y disciplina». Sus palabras, envueltas en un manto de pragmatismo, eran en realidad pequeños ladrillos que ayudaban a mantener el muro alrededor de Mateo, y por extensión, a mantener a Ricardo aislado y bajo su sutil influencia. Un día, mientras revisaba los informes financieros en su despacho, Ricardo sintió un impulso inusual, una punzada de algo que se parecía a la nostalgia. Miró un retrato de Laura que mantenía sobre su escritorio, su sonrisa capturada en un instante de felicidad eterna. Sintió una oleada de culpa tan intensa que casi le corta la respiración. Ella habría sabido qué hacer. Laura tenía un don para entender el lenguaje no hablado del corazón, una calidez que podía derretir cualquier glaciar. Él, en cambio, solo sabía de números y contratos. Se sintió como un impostor en su propia vida, un viudo que no solo había perdido a su esposa, sino también el mapa para llegar al corazón de su hijo. Esta revelación lo golpeó con la fuerza de un puño. El lujo que lo rodeaba de repente le pareció grotesco, una burla a su miseria interior. ¿De qué servían las paredes revestidas de seda y las obras de arte de valor incalculable, si la única persona con la que deseaba compartirlo todo, vivía en un mundo inaccesible? La mansión no era un hogar, era una jaula dorada, y él y su hijo eran sus prisioneros, cada uno encerrado en su propia celda de dolor. La opulencia no era más que un decorado para una tragedia silenciosa, un escenario magnífico para una obra sobre la soledad y el fracaso. La tarde avanzaba, tiñendo de naranja los cristales de su oficina en el piso más alto de la torre corporativa. Acababa de cerrar un acuerdo que añadiría otros 9 ceros a su fortuna, un logro que meses atrás le habría provocado una descarga de adrenalina y satisfacción. Sin embargo, hoy no sentía nada. El triunfo era hueco, un eco en una cámara vacía. La victoria en el mundo exterior solo servía para acentuar su derrota en el interior. Se levantó de su silla de cuero italiano, la decisión formándose en su mente sin que él mismo entendiera del todo el porqué. Por primera vez en meses, sintió la necesidad de volver a casa antes de que la noche cayera por completo. No era una decisión lógica ni planificada, sino un impulso visceral, una extraña urgencia de enfrentarse al silencio en lugar de huir de él. Quizás era una forma de autocastigo, o tal vez una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse por completo. Mientras su chofer conducía el sedán de lujo por las calles de la ciudad, Ricardo observaba las luces de las casas normales, imaginando familias riendo, discutiendo, viviendo. Todo lo que él había perdido y anhelaba recuperar.
La presencia de Beatriz se había vuelto más opresiva últimamente. Ricardo comenzaba a notar su satisfacción apenas disimulada cada vez que un nuevo terapeuta se marchaba derrotado. Veía un brillo fugaz en sus ojos, cuando le informaba de que Mateo había pasado otro día entero sin pronunciar palabra. Al principio, lo atribuyó a su propia paranoia, al desgaste de la pena. Sin embargo, una semilla de sospecha había empezado a germinar en su mente. La devoción de su hermana por el orden y el control parecía ir más allá de la simple eficiencia. Había algo posesivo y malsano en su necesidad de que todo permaneciera estancado en aquella atmósfera de luto perpetuo. Esta sospecha latente, aunque todavía no formulada del todo, alimentaba su impulso de regresar. Sentía que algo en la dinámica de su hogar estaba fundamentalmente equivocado, y no se trataba solo del silencio de su hijo. Había otra capa de frialdad, una corriente subterránea de manipulación que apenas empezaba a percibir. Beatriz, con su lealtad inquebrantable y su gestión impecable, se había vuelto indispensable, pero Ricardo empezaba a preguntarse a qué precio. ¿Era ella la solución a sus problemas domésticos, o una parte intrínseca y silenciosa del propio problema? Al llegar a la imponente verja de hierro forjado de la mansión, Ricardo no sintió el alivio de estar en casa, sino la tensión de entrar en un territorio hostil. El edificio se alzaba contra el cielo crepuscular, más parecido a una fortaleza o a un museo que a un lugar donde vive una familia. Cada ventana iluminada parecía un ojo vigilante en una fachada impasible. Se despidió del chofer y caminó por el sendero de grava, el crujido bajo sus zapatos caros rompiendo el silencio sepulcral de los jardines perfectamente cuidados. La puerta principal, una obra de arte en roble macizo, se abrió ante él como la boca de una tumba. Entró en el gran vestíbulo, un espacio diseñado para impresionar a los visitantes con su escala y su lujo. La lámpara de araña de cristal de Murano, que costaba más que una casa de clase media, proyectaba una luz fría y fragmentada sobre el suelo de mármol. El aire era denso, inmóvil y cargado con el peso de las palabras no dichas. Se preparó para la quietud de siempre, para el silencio ensordecedor que se había convertido en la banda sonora de su vida. Pero lo que no sabía, lo que era imposible que imaginara, era que esa noche una fuerza externa inesperada, estaba a punto de introducir una nota discordante en esa lúgubre sinfonía, una nota que lo cambiaría absolutamente todo. De acuerdo con las instrucciones, aquí está el bloque 2 de la historia. Asterisco asterisco ato 2, achegada da virtude humilde asterisco asterisco. Ricardo, por primera vez en años, desoyó una directriz de su hermana. La autoridad en su voz fue tan cortante y definitiva que sorprendió a la propia Beatriz, dejándola momentáneamente sin palabras. «Déjala», ordenó, sus ojos fijos en la escena del invernadero, en aquel pequeño milagro que se desarrollaba entre las plantas olvidadas. «Quiero observarla». No era una petición, sino una orden innegociable. En ese instante, algo cambió en la dinámica de poder de la mansión Montenegro. El rey había despertado de su letargo, y su atención ya no estaba en los balances financieros, sino en la humilde empleada que había conseguido lo imposible: devolverle la risa a su hijo. Beatriz sintió un escalofrío, el primer indicio de que su control férreo comenzaba a resquebrajarse. En los días que siguieron, Ricardo se convirtió en un espectro en su propia casa, alterando sus horarios y encontrando excusas para permanecer en la mansión. Se movía en silencio observando desde las sombras cómo Elena interactuaba con Mateo. Se escondía tras una puerta entreabierta o fingía leer documentos en la biblioteca que tenía vistas al jardín. Todo para ser testigo del extraordinario y silencioso diálogo entre la joven y el niño. Cada momento que presenciaba era una mezcla de asombro y una profunda punzada de culpa. Había gastado una fortuna en los nombres más prestigiosos de la psicología infantil, y sin embargo, esta mujer con sus métodos sencillos y su paciencia infinita, estaba sanando a su hijo sin pedir nada a cambio. La magia de Elena no residía en las palabras, sino en todo lo demás. Nunca le exigía a Mateo que hablara, nunca lo presionaba. En su lugar, se comunicaba con él a través de un lenguaje universal que trascendía el sonido. Dibujaban juntos figuras en los cristales empañados por el rocío de la mañana, creaban mundos enteros con el teatro de sombras chinescas proyectado en la pared de su cuarto al atardecer, y ella le contaba cuentos en susurros mientras doblaba su ropa, historias de animales valientes y estrellas que cumplían deseos. Elena no intentaba entrar en el mundo de Mateo a la fuerza, le mostraba con delicadeza que era seguro salir del suyo, y él poco a poco comenzó a dar los primeros pasos. Elena provenía del barrio de las Flores,
Un laberinto de calles estrechas donde las fachadas de las casas, pintadas de colores vibrantes, desafiaban la pobreza con una alegría testaruda. Era un mundo a años luz de la opulencia monocromática y estéril de la mansión Montenegro. Su vida había sido una sucesión de pérdidas y dificultades, una realidad que había esculpido en ella una fortaleza interior y una empatía que no se aprendían en los libros. Llegaba cada mañana en autobús, dejando atrás un pequeño apartamento que apenas podía permitirse, pero traía consigo una riqueza que nadie en aquella casa poseía: la capacidad de entender el dolor ajeno. Su sonrisa, aunque genuina, escondía una historia que no se atrevía a contar. Su don, esa habilidad casi sobrenatural para conectar con el silencio de Mateo, nacía de la herida más profunda de su pasado. Años atrás, había cuidado de su hermano pequeño, un niño que sufría una rara enfermedad degenerativa que, antes de llevárselo para siempre, le arrebató cruelmente la capacidad de hablar. Elena, en su desesperación por no perderlo del todo, aprendió a comunicarse a través de miradas, de gestos, del simple tacto de una mano. Se convirtió en una experta traductora del lenguaje del corazón. Cuidar de Mateo no era un trabajo para ella. Era un eco de su amor perdido, una oportunidad de ofrecer el consuelo que una vez sintió que no fue suficiente. La mejoría de Mateo se hizo tangible, visible para todos, excepto para quien se negaba a verlo. Un día, mientras Elena limpiaba el polvo de los libros en el despacho de Ricardo, el niño entró corriendo y le entregó un trozo de papel. Era un dibujo, hecho con ceras de colores, que mostraba un sol inmenso y sonriente sobre dos figuras cogidas de la mano, una grande y una pequeña. Mateo señaló la figura grande, luego a su padre, y después la pequeña, señalándose a sí mismo. Ricardo, que lo había visto todo desde su escritorio, sintió un nudo tan apretado en la garganta, que apenas pudo respirar. Era la primera vez en 2 años que su hijo lo incluía en su mundo. La atmósfera de la mansión comenzó a transformarse de manera casi imperceptible. El silencio ya no era pesado, fúnebre y opresivo. Ahora era un silencio sereno, a menudo interrumpido por el sonido de las risas contenidas de Mateo, o el tarareo suave de Elena mientras trabajaba. Las estancias, antes frías como criptas, parecían haber subido un grado de temperatura. La luz del sol que se filtraba por los ventanales, ya no parecía tan distante y clínica. La vida estaba regresando a los muros de mármol, gota a gota, traída por las manos de una mujer, que no poseía nada más que su propia bondad. Ricardo, movido por una gratitud y una curiosidad que no podía reprimir, comenzó a buscar la conversación de Elena. Sus charlas no eran las de un jefe con su empleada. Le preguntaba por el barrio de las Flores, por sus sueños, por la música que le gustaba. Descubrió en ella una sabiduría sencilla, y una integridad a prueba de cualquier tentación. Elena hablaba con una honestidad desarmante, sin pretensiones ni segundas intenciones. Para Ricardo, acostumbrado a un mundo de máscaras y estrategias, su transparencia era como un soplo de aire fresco, un recordatorio de una humanidad que creía perdida para siempre. Beatriz observaba esta creciente complicidad con un veneno que se acumulaba lentamente en su interior. Cada sonrisa que su hermano le dedicaba a Elena, cada palabra de agradecimiento, era una afrenta directa a su autoridad y a su lugar en la familia. Durante 2 años, ella había sido la administradora indispensable, la columna vertebral de aquel hogar roto. Ahora, una simple limpiadora, una intrusa de clase inferior, no solo estaba teniendo éxito donde ella había fracasado, sino que además le estaba robando la atención y la gratitud de Ricardo. La envidia, fría y calculadora, comenzó a buscar una salida, a transformarse en un plan. La simple presencia de Elena en la casa era un recordatorio constante de su propia insuficiencia. Había intentado consolar a su familia con orden, con disciplina, y con una gestión impecable, pero nunca con verdadero afecto. La joven criada, con su calidez natural, exponía sin querer la frialdad del corazón de Beatriz. La envidia, que hasta entonces había sido un sentimiento pasivo, se convirtió en un motor activo. Decidió que tenía que eliminar a Elena, no solo para recuperar el control sobre Ricardo, sino para borrar la evidencia viviente de su propio fracaso emocional. La guerra silenciosa estaba a punto de declararse. Comenzó con pequeños actos de sabotaje, tan sutiles, que podrían pasar por accidentes o descuidos. Un día, acusó a Elena de haber rayado un valioso jarrón de plata con un producto de limpieza inadecuado.
Otro día, se quejó ante Ricardo de que las habitaciones más alejadas de la mansión no estaban siendo atendidas correctamente, sembrando semillas de duda entre el resto del personal de servicio. Eran pequeños alfilerazos, diseñados para construir lentamente una imagen de incompetencia y falta de fiabilidad en torno a la joven, minando la confianza que Ricardo había depositado en ella. Por las noches, cuando Ricardo regresaba agotado de la oficina, Beatriz le susurraba sus advertencias con un tono de falsa preocupación fraternal. «Ricardo, por favor ten cuidado con esa mujer, es una advenediza», le decía mientras le servía una copa. «Está claro que está manipulando al pobre Mateo para ganarse tu favor, y, quién sabe, quizás algo más. No te fíes de esa falsa humildad. La gente de su clase es capaz de cualquier cosa por un poco de dinero». Sus palabras eran como gotas de ácido, buscando corroer la imagen pura que Ricardo se estaba formando de Elena. La conspiración alcanzó un nuevo nivel de audacia cuando un antiguo broche de zafiros, que había pertenecido a Laura, la difunta esposa de Ricardo, desapareció del tocador de la suite principal. Beatriz, con un dramatismo perfectamente ensayado, reunió a todo el personal en el gran salón. Su rostro era una máscara de aflicción y severidad. Anunció la pérdida del broche, una joya de incalculable valor sentimental, y dejó que un silencio tenso y acusador llenara la estancia, preparando el terreno para su golpe maestro. Con una crueldad velada, insinuó que el ladrón debía ser alguien con acceso a las habitaciones privadas, y que, casualmente, era nuevo en la casa. No pronunció el nombre de Elena, pero no fue necesario. Todas las miradas, como un solo y despiadado reflector, se posaron sobre la joven, que se encontraba en una esquina, paralizada por el pánico. La trampa de Beatriz era perfecta. Utilizaba la lógica y el prejuicio social para acorralar a su víctima sin mancharse directamente las manos. Elena, pálida como el mármol bajo sus pies, solo pudo negar la acusación con la voz quebrada y lágrimas asomando a sus ojos. «Señora, yo jamás haría algo así». «Se lo juro», susurró, su palabra contra la de la imponente Beatriz Montenegro. Se sentía completamente sola, juzgada por un tribunal de extraños en un mundo que no era el suyo. La calidez que había empezado a sentir en esa casa se desvaneció de golpe, reemplazada por un frío glacial de miedo e injusticia. Ricardo se encontró atrapado en una encrucijada insoportable. Su mente, forjada en el mundo de los negocios donde la desconfianza es una herramienta de supervivencia, le gritaba que las circunstancias eran sospechosas. Sin embargo, su corazón, que había comenzado a latir de nuevo gracias a la luz que Elena y Mateo habían traído a su vida, se negaba a creerlo. La pureza que veía en los ojos de Elena cada vez que miraba a su hijo luchaba ferozmente contra la fría lógica de la acusación de su hermana. ¿En quién debía confiar? ¿En la lógica de su pasado o en la esperanza de su futuro? Acorralado por la insistencia de Beatriz y la aparente solidez de la situación, tomó una decisión a medio camino que no satisfizo a nadie. No despidió a Elena, pero frente al resto del personal le dirigió una advertencia severa, pidiéndole más cuidado y recordándole la confianza que se había depositado en ella. Vio cómo el dolor y la traición inundaban la mirada de la joven, un destello de profunda decepción que le atravesó el alma. Sabía en el fondo de su ser, que había cometido un terrible error al dudar de ella, aunque solo fuera por un instante. Esa noche, la duda lo consumió en la soledad de su despacho. La imagen de la mirada herida de Elena no lo abandonaba, y contrastaba violentamente con el recuerdo de la sonrisa fugaz y triunfante que creyó ver en el rostro de Beatriz cuando él reprendió a la joven. Una terrible sospecha comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que no podía seguir siendo un espectador pasivo. Contactó discretamente a su jefe de seguridad, y ordenó la instalación inmediata de un sistema de cámaras de vigilancia ocultas en las principales áreas de la mansión. Ya no se fiaría de las palabras de nadie. Iba a descubrir la verdad por sí mismo, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. De acuerdo, aquí tienes el bloque 3 de la historia, desarrollado según las especificaciones técnicas y narrativas. ***, acto 3, el sabotaje de la envidia, ***. Las cámaras se convirtieron en los ojos secretos de Ricardo. Cada noche, recluido en la soledad de su despacho, se transformaba en el director de un drama silencioso que se desarrollaba en su propio hogar. Revisaba las grabaciones del día con una meticulosidad forense, buscando no solo acciones, sino intenciones. El monitor proyectaba una versión cruda y sin filtros de su vida, una verdad objetiva que estaba a punto de desmantelar el mundo de apariencias que había permitido que se construyera a su alrededor.
Era un juez solitario, y el veredicto que se avecinaba sería implacable. Las primeras grabaciones confirmaron sus esperanzas más profundas sobre la bondad de Elena. La vio encontrar el broche de zafiros, que efectivamente se había caído detrás del pesado tocador de caoba, y colocarlo de vuelta en su estuche de terciopelo con un cuidado reverencial. No hubo un atisbo de duda o tentación en su rostro, solo el alivio de haber encontrado un objeto valioso y haberlo devuelto a su lugar. Ricardo sintió una oleada de alivio, pero fue una calma que precedió a la tormenta más violenta. Poco después, la siguiente grabación le heló la sangre. Mostraba a Beatriz entrando en la habitación principal con la excusa de revisar unas cortinas. Con una rapidez y una frialdad que la delataban como una experta en el engaño, cogió el broche del estuche, lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta y salió de la estancia. La naturalidad de su gesto era lo más aterrador, no había duda, solo una ejecución precisa. Estaba preparando el escenario para su acusación con la premeditación de un estratega. La rabia que sintió Ricardo no fue caliente ni explosiva, sino fría y afilada como un fragmento de hielo. Su propia hermana, la mujer a la que había confiado su hogar y su hijo, estaba tejiendo una red de mentiras por puro poder y celos. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Cada palabra de advertencia, cada gesto de falsa preocupación, se reveló de pronto como lo que era, una manipulación calculada para mantener el control y ahogar cualquier chispa de felicidad que se atreviera a nacer en aquella casa. La escalada de Beatriz continuó, cada vez más audaz y desesperada al ver que su primera trampa no había funcionado. Un día, una valiosa estatuilla de porcelana de Meissen apareció hecha añicos en el suelo de mármol del salón. De inmediato, Beatriz culpó a Elena, afirmando haberla visto correr por el pasillo momentos antes. Es tan descuidada, Ricardo. Probablemente lo hizo a propósito, por el rencor que siente tras tu advertencia. Esta gente es así, reacciona con resentimiento. Su actuación era impecable, llena de una falsa decepción. Pero Ricardo ya tenía la verdad en sus manos. El vídeo de la cámara del salón era inequívoco y brutal. Mostraba a Beatriz, completamente sola en la habitación, mirando la estatuilla con desdén antes de empujarla del pedestal con un movimiento deliberado y cruel. Observó los fragmentos en el suelo con una satisfacción gélida, antes de componer su rostro en una máscara de sorpresa y salir a buscar a su hermano. La maldad de su acto era tan clara como la luz del día. El patrón se había vuelto dolorosamente obvio. Beatriz no solo quería desacreditar a Elena, quería destruirla. Estaba intentando aniquilar su reputación, aislarla del resto del personal, y finalmente, expulsarla de sus vidas para poder restaurar el frío y controlable orden anterior. Quería que la mansión volviera a ser un mausoleo, con ella como su única y soberana guardiana. La felicidad de Mateo y Ricardo era una amenaza directa a su reinado de tristeza y control. Con una frialdad que él mismo desconocía poseer, Ricardo decidió no intervenir todavía. Quería entender hasta dónde era capaz de llegar la maldad de su hermana. Dejaría que ella misma construyera su propia jaula, que tejiera la soga con la que, sin saberlo, se estaba ahorcando. Cada mentira, cada acto de sabotaje, sería un clavo más en el ataúd de su credibilidad. Él ya no era una víctima de las circunstancias, ahora era un cazador esperando pacientemente el momento perfecto para actuar. Mientras tanto, y con el peso de este conocimiento secreto sobre sus hombros, su relación con Elena se profundizaba. Hablaban del barrio de las flores, de los sueños sencillos de ella de abrir una pequeña floristería, de la música que le gustaba a Mateo. Ricardo se encontró sonriendo de nuevo, un gesto que creía perdido para siempre. La presencia de Elena era un bálsamo para su alma herida, y un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Su bondad era el tesoro que debía proteger. Descubrió en ella una integridad que era un faro en la oscuridad moral de su mundo. Elena no quería su dinero, ni su estatus, ni su influencia. Solo quería ver a Mateo feliz, y trabajar con la dignidad que le permitiera mantener su pequeño apartamento y sus sueños intactos. Esta pureza de intenciones hacía que las maquinaciones de Beatriz parecieran aún más grotescas y viles, un contraste brutal entre la luz y la sombra que convivían bajo el mismo techo. Beatriz, al ver que sus ataques no surtían el efecto deseado y que la conexión entre Ricardo y Elena se fortalecía día a día, decidió que necesitaba un golpe final, uno que fuera público y definitivo. La frustración y la envidia la estaban consumiendo, empujándola a tomar un riesgo mucho mayor.
Necesitaba una humillación de la que Elena jamás pudiera recuperarse, una mancha que ni siquiera la protección de Ricardo pudiera limpiar. La oportunidad perfecta se presentó en el calendario social, la gala benéfica anual de la Fundación Montenegro. Era el evento más importante del año, una cita que congregaría a toda la élite social y empresarial del país, en la propia mansión. Sería el escenario perfecto para su acto final, un teatro lleno de testigos influyentes ante los cuales ejecutaría públicamente a la persona que amenazaba su posición. Su plan era diabólico en su simplicidad. Unos días antes de la gala, Beatriz se acercó a Elena con una falsa amabilidad que helaba la sangre. «Elena querida, necesito tu ayuda con algo muy delicado. Eres la única persona en esta casa en quien realmente confío para esto», dijo, su voz melosa, ocultando el veneno de su intención. Le pidió que la ayudara a organizar las espectaculares joyas que se subastarían en el evento, una colección de diamantes de valor incalculable. Con su naturaleza confiada y su corazón generoso, Elena aceptó sin dudar un instante. Se sintió agradecida y honrada por lo que creía que era un genuino gesto de confianza por parte de la señora de la casa. Quizás, por fin, estaba logrando ganarse su respeto. No podía imaginar que esa confianza era en realidad el cebo de una trampa mortal diseñada para destruir su vida por completo. Ricardo lo vio todo a través de la lente fría y objetiva de la cámara oculta en el vestidor. Observó a Beatriz, con una sonrisa casi imperceptible, despistar un espectacular collar de diamantes, la pieza central de la subasta. Más tarde, la vio deslizarlo sigilosamente en el fondo del bolso de Elena, mientras ésta se encontraba limpiando en otra habitación, completamente ajena a la conspiración que se cernía sobre ella. La trampa estaba perfectamente preparada. Beatriz iba a acusar a Elena de robar la joya más cara de la subasta frente a cientos de los individuos más poderosos del país. La palabra de una simple empleada contra la de Beatriz Montenegro, en su propia casa. El resultado parecía inevitable. Ricardo sintió el hielo de la furia recorrer sus venas, pero ahora esa furia tenía un propósito. Su plan también estaba en marcha. Ordenó a su equipo técnico que preparara una proyección especial en la gran pantalla del salón de baile, sincronizada con el sistema de sonido. La noche de la gala sería la noche de la verdad. No solo para Elena, sino para él mismo. Sería su oportunidad de expiar su ceguera inicial y de defender la bondad que había vuelto a traer la luz a su vida. La mansión, que pronto bulliría de gente, se convertiría en un tribunal, y él se aseguraría de que la justicia, por fin, fuera servida. La subasta benéfica se encontraba en su apogeo, un torbellino de pujas millonarias y sonrisas forzadas. El champán fluía con la misma falsedad que las conversaciones. Ricardo observaba desde un discreto segundo plano, su corazón latiendo con la fuerza de un martillo, esperando el momento exacto en que la obra de teatro de su hermana alcanzara su clímax. El escenario para la justicia ya estaba preparado, y él era el único que conocía el verdadero guión de aquella noche. De repente Beatriz subió al estrado, arrebatándole el micrófono al subastador con un gesto de urgencia dramática. La música se detuvo en seco. Un silencio denso y expectante se apoderó del gran salón de baile. Todos los rostros, adornados con joyas y arrogancia, se giraron hacia ella. En ese instante Beatriz era el centro del universo que tanto anhelaba dominar, sin saber que su órbita estaba a punto de colapsar de forma catastrófica. Damas y caballeros, lamento profundamente interrumpir esta maravillosa velada, comenzó, su voz temblando con una angustia perfectamente ensayada que helaba la sangre. Pero se ha producido un incidente de extrema gravedad. El collar de diamantes, lágrima de luna, la pieza central de nuestra subasta, ha sido robado. La mentira sonó tan convincente que por un momento incluso Ricardo sintió un escalofrío ante la magnitud de su maldad. Un murmullo de conmoción y escándalo recorrió la sala. La élite, siempre ávida de drama, se inclinó hacia adelante en sus asientos, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y desprecio. El aire se cargó de sospecha. Beatriz había creado la atmósfera perfecta, un tribunal improvisado donde ella sería la fiscal, la jueza y la verdugo, todo en uno. Su plan se desarrollaba con una precisión impecable, encaminado hacia su destructivo final. Paseó su mirada por la multitud, saboreando el poder del momento, hasta que sus ojos se clavaron en Elena, que servía bebidas en una esquina, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella.
Y tenemos fundadas razones para creer que la culpable se encuentra entre nosotros, sirviéndonos como si nada hubiera ocurrido, sentenció, su voz goteando veneno. La acusación, aunque velada, era tan directa como una daga apuntando al corazón de la joven. Con un gesto imperioso, hizo una seña a 2 guardias de seguridad apostados junto a la entrada, quienes se abrieron paso entre los invitados con rostros impasibles. Se dirigieron directamente hacia Elena. Por favor, ordenó Beatriz, su voz resonando con una falsa autoridad moral, revisen el bolso de esa mujer. Encontrarán lo que buscan. La humillación estaba servida, pública y despiadada, diseñada para aniquilar a su rival sin dejar rastro de piedad. Elena retrocedió, su rostro una máscara de pánico y confusión. El color huyó de sus mejillas mientras los 2 hombres se cernían sobre ella. No. Yo no he hecho nada. Se lo juro, susurró. Pero su voz era un hilo frágil, un sonido insignificante en medio del atronador silencio acusador de la sala. Se sentía atrapada, una polilla clavada con un alfiler bajo la cruel mirada de cientos de extraños que ya la habían condenado. Justo cuando uno de los guardias extendía la mano para arrebatarle el bolso, la voz de Ricardo resonó en el salón, amplificada por el sistema de sonido, cortando la tensión como un látigo. Esperen. La palabra, pronunciada con una calma letal, detuvo el tiempo. Fue una orden, no una petición. Y su autoridad era tan absoluta que los guardias se congelaron en el acto, sus manos suspendidas en el aire, a centímetros de su objetivo. Todas las cabezas se giraron bruscamente hacia él. Estaba de pie junto al equipo de proyección, su figura recortada contra la luz, su expresión tan dura como el mármol de sus paredes. Miró directamente a su hermana, y sus ojos no contenían pena, sino un juicio final. Beatriz, creo que te equivocas profundamente, dijo, su voz gélida. No ha habido ningún robo, lo que ha habido es una trampa despreciable. Con un solo clic del mando que sostenía en su mano, la gigantesca pantalla que servía de fondo al escenario se iluminó, ahogando el salón en su luz blanca. El murmullo de la multitud se convirtió en un jadeo colectivo y ahogado. La verdad estaba a punto de ser proyectada en alta definición, sin filtros y sin piedad. Beatriz sintió la primera punzada de un terror helado, un presentimiento de que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. La grabación de la cámara de seguridad, nítida y brutalmente clara, inundó la pantalla. Mostraba a Beatriz, sola en el vestidor, cogiendo el resplandeciente collar. La siguiente escena la mostraba deslizándolo sigilosamente en el fondo del bolso de una Elena desprevenida que limpiaba en otra estancia. No había audio, pero no era necesario. La imagen era un testimonio silencioso y devastador que gritaba la verdad más fuerte que cualquier palabra. Pero Ricardo no había terminado. La pantalla mostró a continuación un montaje rápido y demoledor de los actos previos de sabotaje. Beatriz empujando la estatuilla de porcelana con una mueca de desdén. Beatriz escondiendo el broche de zafiros de Laura tras el tocador. La evidencia era irrefutable, una secuencia de maldad calculada que desnudaba su alma corrupta ante la horrorizada mirada de todos los presentes. Su conspiración había quedado expuesta en todo su miserable esplendor. El rostro de Beatriz se descompuso en una sucesión de máscaras grotescas. Pasó de la indignación fingida al pánico más absoluto, y finalmente a una expresión de puro odio cuando comprendió que no había escapatoria. La humillación que con tanto esmero había planeado para Elena se había vuelto contra ella, multiplicada por 100, rebotando desde la pantalla para golpearla con la fuerza de una explosión. Estaba acabada. Es una manipulación, un montaje. Son mentiras, gritó con la voz rota por la desesperación, pero sus palabras se ahogaron en el desprecio silencioso de una audiencia que ahora la veía como lo que era. Un monstruo de envidia y crueldad. Su mundo de apariencias, construido con tanto esmero durante años, se había derrumbado en cuestión de segundos, dejando solo las ruinas de su reputación. «Seguridad», ordenó Ricardo, su voz sin un solo ápice de duda o vacilación, «acompañen a mi hermana fuera de mi casa. Y asegúrense de que no vuelva a poner un pie en ella, jamás». La sentencia fue final, irrevocable. El rey había desterrado a la traidora de su reino, y no habría apelación posible. El capítulo de Beatriz Montenegro en aquella casa había terminado para siempre. Mientras Beatriz era escoltada a la fuerza, profiriendo amenazas y súplicas que nadie escuchaba, Ricardo cruzó el salón y se acercó a Elena. Ella seguía temblando,
con lágrimas silenciosas de alivio y conmoción rodando por sus mejillas. Él, frente a todos los testigos de su vindicación, le cogió las manos con una delicadeza que sorprendió a todos, incluido a él mismo. «Elena, perdóname», dijo, su voz ahora cargada de una emoción sincera y profunda. «Perdóname por haber dudado de ti, aunque fuera solo por un instante. Me has enseñado más en estas pocas semanas sobre la decencia y el valor de lo que he aprendido en toda una vida de negocios y poder». Su disculpa pública era la restauración completa de su honor, un bálsamo para la herida que la injusticia le había infligido. La palabra de Mateo, casa, resonó en el gran salón de baile con la fuerza de un trueno silencioso, un sonido que lo cambió todo. La multitud, antes un mar de murmullos y juicios, se quedó completamente inmóvil, testigo no solo de la caída de una villana, sino del renacimiento de una familia. Ricardo sintió que el dique de contención que había construido alrededor de su corazón durante 2 largos años, se rompía en 1000 pedazos. Miró a Elena, cuyo rostro bañado en lágrimas reflejaba una mezcla de conmoción y alivio, y luego a su hijo, que se aferraba a ella como si fuera su ancla en el mundo. Comprendió que no estaba simplemente defendiendo a una empleada inocente, estaba protegiendo el mismísimo futuro de su alma. Con una autoridad renovada, esta vez no nacida del poder sino de la convicción moral, Ricardo se dirigió a los invitados que aún permanecían petrificados. «Les agradezco a todos su presencia esta noche», dijo, su voz clara y firme, desprovista de la frialdad corporativa que lo caracterizaba. «Han sido testigos de un asunto familiar doloroso, pero también de un milagro. Les pido por favor que nos permitan ahora la privacidad que necesitamos». Sus palabras no eran una orden, sino una petición vulnerable que todos entendieron. En silencio, la élite de la ciudad comenzó a desfilar hacia la salida, dejando tras de sí un espacio que por fin podía empezar a sanar. Una vez que la última puerta se cerró, el silencio que cayó sobre ellos era diferente. Ya no era un silencio de opresión o de pena, sino uno de respeto, de expectación. Ricardo, con Mateo todavía en brazos, se arrodilló lentamente frente a Elena, un gesto de humildad que valía más que toda su fortuna. La miró a los ojos, y en su mirada ya no había rastro del magnate implacable, solo la gratitud desnuda de un hombre que había sido rescatado del abismo. «Elena», comenzó, su voz quebrada por la emoción, «no existen palabras para expresar lo que siento. Te traje a esta casa para que la limpiaras, y en su lugar tú has limpiado mi vida». Elena, incapaz de hablar, simplemente negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No era una heroína, ni una salvadora. Solo había actuado con la compasión que su propio dolor le había enseñado. Ver a este hombre poderoso y antes tan distante de rodillas ante ella, era un vuelco del destino tan improbable que parecía un sueño. Mateo, desde los brazos de su padre, extendió una manita y secó una de sus lágrimas con una torpeza infantil que lo hizo todo aún más real y conmovedor. En ese pequeño gesto, residía la prueba irrefutable de que los lazos que habían forjado eran más fuertes que cualquier mentira. «No te pido perdón solo por haber dudado de ti», continuó Ricardo, su voz ganando fuerza. «Te pido perdón por haber sido ciego durante tanto tiempo. Estaba tan ocupado construyendo un imperio de cosas que olvidé cómo construir un hogar. Tú, con tu paciencia, con tu bondad silenciosa, nos has recordado cómo se hace. Nos has devuelto a Mateo, me has devuelto a mí». Su confesión era total, una rendición completa de su ego, ante la verdad innegable del corazón. Sabía que cualquier recompensa material, sería un insulto a la magnitud del regalo que ella les había dado. Por eso, su siguiente pregunta no fue una oferta de empleo ni una compensación económica, fue una propuesta que reescribiría sus destinos para siempre. «Elena, no quiero que sigas trabajando en esta casa. Quiero que vivas en ella. Quiero que nos ayudes a llenarla de risas y de flores, no como una empleada, sino como su corazón y su alma». Hizo una pausa, tomando su mano con una delicadeza reverencial. «Cásate conmigo, Elena. Conviértete en mi esposa, y en la madre que Mateo tanto necesita y ya adora. Ayúdame a hacer de esta mansión, por fin, un verdadero hogar». El mundo de Elena se detuvo. La propuesta era tan audaz, tan increíblemente generosa, que su mente luchaba por procesarla. Miró el rostro sincero de Ricardo, la mirada esperanzada del pequeño Mateo, y el vasto y lujoso salón que la rodeaba. No era el dinero ni el estatus lo que la conmovía, sino la oferta de pertenencia, la promesa de una familia,
algo que creía haber perdido para siempre. Su corazón, que había conocido tanta pérdida, se desbordó con una ola de felicidad tan intensa que casi le quitó el aliento. Su respuesta fue un susurro, pero resonó en el salón con la fuerza de un juramento. Sí, sí, Ricardo. La alegría que estalló en ese momento fue pura y cristalina. Ricardo se puso en pie y la abrazó, un abrazo que sellaba no un contrato sino un pacto de almas. Mateo, atrapado felizmente entre los dos, soltó una carcajada sonora, el sonido más hermoso que aquellas paredes de mármol habían escuchado jamás. La vieja y fría mansión Montenegro había muerto esa noche. En su lugar, acababa de nacer el Hogar Montenegro Flores, un nombre que combinaba la solidez de la fortuna con la belleza humilde y resistente de un barrio lleno de color y vida. El cuento de hadas era real. Los meses siguientes fueron una sinfonía de transformación. El invernadero, bajo el cuidado experto de Elena, volvió a florecer con una explosión de colores y aromas que impregnaban toda la casa. Los pasillos, antes silenciosos y sombríos, ahora resonaban con las carreras de Mateo, sus preguntas incesantes y el eco de la música que a Elena le gustaba poner mientras cocinaban juntos. La mansión se despojó de su solemnidad de museo, y se vistió con la calidez desordenada y vibrante de una vida real, llena de juguetes olvidados en los sofás y dibujos infantiles pegados en la puerta de la nevera de acero inoxidable. Ricardo cambió de una manera que ni él mismo habría creído posible. Delegó más en su empresa descubriendo que el verdadero éxito no estaba en cerrar el siguiente trato multimillonario, sino en llegar a casa a tiempo para leerle un cuento a su hijo antes de dormir. Aprendió a escuchar, no solo las palabras, sino los silencios cómodos, las risas compartidas, el lenguaje del afecto que Elena le enseñaba cada día con su ejemplo. Se quitó la armadura del magnate y redescubrió al hombre, al esposo y al padre que siempre debió haber sido. Su boda fue un evento íntimo, celebrado en el jardín trasero de la mansión, lejos de los ojos curiosos de la alta sociedad. Los únicos invitados fueron los amigos cercanos y los vecinos de Elena del barrio de las Flores. Una mezcla vibrante y alegre que llenó la formalidad de la mansión, con una calidez genuina y sin pretensiones. Mateo, vestido con un pequeño traje, fue el encargado de llevar los anillos, una tarea que cumplió con una seriedad y una felicidad que hicieron llorar a más de uno. Fue la celebración no de una unión de fortunas, sino de una unión de corazones. Una tarde, mientras el sol del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras, Ricardo observaba desde la terraza a Elena y a Mateo jugando en el césped. Mateo, que ahora era un niño parlanchín y curioso, le contaba a su nueva madre una historia fantástica sobre una nube con forma de dragón. Elena lo escuchaba con una atención total, su risa mezclándose con la del niño en una melodía perfecta. La escena era de una belleza tan simple y a la vez tan profunda que Ricardo sintió una punzada de gratitud que le llenó los ojos de lágrimas. Se acercó a ellos, sentándose en la hierba a su lado, sin importarle manchar su caro traje de diseño. Elena apoyó la cabeza en su hombro, y Mateo se acurrucó en su regazo, cansado después de un día de juegos. La paz de ese momento era absoluta, un tesoro que ningún banco en el mundo podría custodiar. Era la recompensa final, la verdadera riqueza que había estado buscando sin saberlo en los lugares equivocados, en las cifras equivocadas, en los valores equivocados. Miró a Elena, cuyo amor había sido el catalizador de toda aquella felicidad, y sintió la necesidad de poner en palabras la lección que había aprendido. Sabía que nunca podría pagarle por el milagro que había obrado en sus vidas, pero podía honrarla con la verdad que le había revelado. La vida que llevaban ahora era un testimonio de su influencia, una prueba de que la bondad era la fuerza más poderosa del universo. Abrazó a su nueva familia, sintiendo el latido de sus corazones junto al suyo, un ritmo acompasado de amor y pertenencia. El aire olía a tierra húmeda y a flores, el aroma de la vida misma. Las luces de la mansión se encendieron a sus espaldas, pero ya no eran luces frías y distantes, sino el brillo cálido y acogedor de un faro que los guiaba siempre de vuelta a casa, el uno al otro. Durante años creí que el poder residía en lo que podía comprar, en los mercados que podía controlar y en los imperios que podía construir, le dijo a Elena en un susurro, su voz cargada de la emoción de una revelación final. Pero tú me enseñaste que la verdadera fortuna no se cuenta en acciones o en oro, sino en la integridad de un corazón humilde, que sabe cómo sanar. Esa, mi amor, es la única riqueza que realmente importa.